Hola, bienvenidos a esta sesión 9 del curso de mecánica cuántica. En este caso vamos a hablar de dos potenciales que también son discontinuos, pero que tienen distintas propiedades entre sí. Vamos a comenzar con el pozo tipo delta, y este va a ser un pozo definido como, lo voy a nombrar de esta forma, en donde la función delta, como sabemos, es una función que en cero se dispara hacia menos infinito. En x igual a 0 estamos diciendo que esto se dispara hasta menos infinito, y de hecho lo podemos ver como una situación límite de los dos casos que vimos con anterioridad. Es decir, vamos a pensar que lo que estamos, cuando hablamos de la partícula confinada en una caja, hablamos de que es un potencial infinito. Este caso es un potencial infinito. Sin embargo, como en realidad en x igual a 0 no va a poder estar la partícula bien definida en una sola posición, lo que nos interesa básicamente son las soluciones en x distinto de 0. Por otro lado, lo que tenemos es que tal vez sería más instructivo pensar esto para el caso del potencial que vimos finito, y pensar que lo que hacemos es disminuir el valor de A. Acuérdense que esto estaba entre 0 y A, entre menos A y A más bien definido, de tal forma que tenemos justamente esto, pero cuando hacemos esto tendiendo a 0 y al mismo tiempo yéndose hacia abajo en una cantidad muy grande, ¿no? Entonces, eh, de tal forma que debemos esperar un tipo de uh, conexión entre ambos casos. Sin embargo, como vamos a ver, hay una diferencia importante, que es el hecho de que si bien aquí v0 para cierto a fijo determina, habíamos hablado de un factor, de una cosa que le llamamos gamma cuadrada, que era proporcional tanto a cuadrada como a v0, de tal forma que para un a fijo y tenemos que esta cantidad que determinaba el número de estados que íbamos a tener va creciendo, ¿no? Para un a fijo. Pero la realidad es que aquí tenemos dos componentes para llegar de aquí, pasar a este límite, que es hacerlo muy estrecho, es decir, ir tendiendo este a 0, pero al mismo tiempo ir haciendo este más grande. Entonces, por aquí podrían dilucidar ustedes qué tipo de cosas podríamos esperarnos, de cuántos estados obtener, por ejemplo, para este caso. Sin embargo, vamos a ver que la ecuación de Schrödinger nos da una respuesta definitiva de si realmente cuál de los dos efectos va a ganar, de que estamos haciendo este cada vez más grande y, y, y este cada vez más pequeño, para determinar si van a existir muchos estados. De hecho, para algo que debería sonar es que si tuviéramos a fijo y este lo tenemos hacia abajo, básicamente lo que tenemos más bien es la solución de potencial infinito, pero con un a fijo, ¿no? Y en ese caso eran infinitas soluciones. Como vamos a ver, aquí es al revés. Lo que vamos a tener es una sola solución, básicamente. Entonces, sin embargo, bueno, algo importante para este caso es que vamos a estar hablando de estados. Vamos a situarnos en estados ligados. En este caso, estados ligados, estamos hablando de un potencial que es 0 en esta parte. Si hacemos la gráfica, más bien sería poner potencial igual a 0 en este punto con respecto a x, de tal forma que vamos a hablar necesariamente de que energía es menor que 0 y automáticamente es mayor que el mínimo de potencial, que en este caso es menos infinito. Para E mayor que 0 estaríamos hablando de estados que vamos a hablar un poco después, que son los estados de scattering. Sin embargo, por el momento no estamos interesados en ellos, vamos a hablar solamente de estos. Entonces, la ecuación de Schrödinger para x distinto de 0 va a ser simplemente, como sabemos, menos h barra cuadrada entre 2m, segunda derivada de estos estados estacionarios, es igual a e por phi, que sabemos que es negativo. Lo que es lo mismo, podremos expresar esta como la segunda derivada, y en este caso sería, podemos hablar o podemos situar entonces esto como el negativo de
el valor absoluto de la energía potencial, y por lo tanto, al pasar a la izquierda, esto lo podemos poner como menos 2m e sobre h barra cuadrada. Recuerden que aquí hubiera sido un negativo, al pasar a la izquierda y se cancela el signo, a la izquierda es negativo. Y esta es la ecuación a resolver. Con soluciones, obviamente, phi de x para la parte izquierda, por ejemplo, es a. Podríamos hablar de a a la, lo voy a poner como a la lambda x para x menor que 0 y a e a la menos lambda x para x mayor que 0. Recuerden que en realidad aquí podría existir una segunda solución. Obviamente estas soluciones son de tipo de senos hiperbólicos o tipo coseno hiperbólico para dos funciones linealmente independientes, o soluciones de este tipo donde lambda es real, el lambda es mayor que 0. Y además tenemos que por la condición de que estamos con estados ligados, tienen que ser funciones de onda normalizables, y una función del otro tipo, por ejemplo, para x mayor que 0, lo que estamos hablando es que una es una función decayente exponencial, mientras que una función e a la lambda x más bien iría creciendo de manera indefinida y no correspondería a un estado normalizable. Lo cual no es congruente con nuestra idea de que estamos hablando de estados ligados. Y de manera similar, para x menor que 0, esto es algo decayente. De hecho, básicamente también poner la misma constante tiene que ver con la condición de continuidad de la función de onda, es decir, automáticamente la estamos poniendo de esta forma. Si se fijan, entonces lo que ahora bastaría con fijar, al menos para este estado de energía, de hecho, por aquí ya se vislumbra que es un solo estado, es decir, si todos estos estados con e menor que 0 van a poseer esta propiedad, ya debería empezar a parecerles raro que podríamos tener otro tipo de solución de este tipo. Sin embargo, lo que sí podemos recordar al hacer la comparación con lo que vimos la última vez es que en aquellos casos lo que tendríamos es la siguiente situación, ¿no? Que para el primer estado de energía teníamos algo como esto, y se dice que aquí adentro no tenemos nodos, es decir, adentro no existen nodos en esta función, por ejemplo, pero lo que sí es que el primer estado correspondía a así era más o menos la gráfica de la función de onda para este estado que llamamos nosotros E1, que era el estado de más baja energía, lo que podemos llamar el estado base, por ejemplo. Y en el otro caso, para el siguiente estado lo que teníamos era una función que es impar, que podemos poner así. Recuerden que aparecía una función seno, porque y después esto decaía también, y así sucesivamente. Entonces lo que sabemos es que obviamente tenemos una paridad definida para las funciones, eso ya lo hablamos también antes. En este caso, una idea podría ser de que el estado más bajo de energía corresponde a tener una función que es par, que no tiene nodos. En este caso, la forma de unir este tipo de funciones tipo solución para formar una función impar, pues sería tal vez un seno hiperbólico. Sin embargo, la función seno hiperbólico no cumple con la propiedad de ser normalizable, entonces lleva ese mismo tipo de pensamiento a pensar que solamente va a existir un estado. Sin embargo, aquí se va a ver directamente también.
Vamos a hablar de la continuidad de la función de onda. En este caso, como sabemos que este es un potencial infinito, va a poder ser continua, pero discontinua en su primer derivada, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tenemos nada más es que nos lleva a lo que ya comenté, que esta es la misma constante. Y la otra condición que deberíamos usar pues sería la de discontinuidad en este caso. Para un caso general no tenemos una buena forma de especificar eso, o al menos no tan sencillo como en este caso, ¿no? Pero aquí esta igualdad nos lleva, es por continuidad, y la idea de discontinuidad ya la habíamos mencionado antes también, hace 2 sesiones. En ese caso lo que dijimos es que la ecuación de Schrödinger lo que haces es integrarla básicamente, ¿no? Entonces tienes que la segunda derivada de phi con respecto a x, lo que haces es integrarla, en este caso un poco antes que el 0, hasta un poco después en x, y como sabemos esta cantidad debe ser igual a e menos el potencial, ¿no?, que tenemos. Entonces en este caso lo que va a dar esto es e menos b por delta x, que es más b por delta x, y esta cantidad va multiplicada por phi. Y lo que estamos haciendo, decíamos, estamos integrando la ecuación de Schrödinger. Si se fijan, en realidad, por las propiedades de que esto es una cantidad finita, estamos considerando que este sí es un valor finito, es el valor de energía. La primera integral, cuando hacemos el límite de esta integral, cuando epsilon tiende a 0, es decir, cuando epsilon tiende a 0, esta integral se hace 0, solamente la parte de e por phi de x, porque esto también es finito, y estás hablando de que estás llevando esto solamente, estás integrando en un intervalo que tiende a 0, ¿no? Y por otro lado, entonces lo que está diciendo es que podemos especificar esto, la primera derivada con respecto a x, si tomamos el límite, cuando epsilon tiende a 0, decíamos, podríamos llamarlo esto como en x igual a más epsilon evaluado, menos derivada de phi con respecto a x en x igual a menos epsilon, sería simplemente menos 2m sobre h barra cuadrada multiplicado por la integral en ese mismo intervalo de esta función delta de Dirac, que acuérdense que aquí es phi de x, y lo que te está diciendo es que solamente vas a evaluar en 0, ¿no? Por la propiedad de la función de Dirac, la integral, si está en el intervalo, el lugar en donde estás evaluando la función, y es un solo valor para ella, recuerden que esta integral se va a convertir en phi de 0. Entonces básicamente el b nada más sale de la integral. Aquí lo que tienes es phi evaluada en 0. Pero sabemos que phi evaluada en 0 es a. Por lo tanto, ponemos esto como a. Por otro lado, de acuerdo a lo que acabamos de decir, tenemos una función para la izquierda, una función para la derecha. La función para la derecha es esta. Cuando lo evalúas en ese límite, podrías decir básicamente que, de hecho, a esto muchas veces también se le llama un 0 más. Estamos hablando del límite cuando epsilon tiende a 0, pues. Entonces simplemente en este caso es menos lambda por a por la función exponencial evaluada en 0. Entonces queda menos lambda por a, porque eso es lo que vas a hacer cuando derivas, menos lambda a por e a la 0. Y en el otro caso tienes este menos, pero tienes lambda por a en este caso.
Entonces esto sería menos lambda por E a la 0 de nuevo. O lo que es lo mismo, estamos hablando que esto es igual a menos 2A, obviamente. Menos 2 lambda A, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que lambda, estas dos cantidades tienen que ser iguales, y por lo tanto, lambda sería básicamente mb sobre h barra cuadrada. Vamos a ver si mb sobre h barra cuadrada, porque a se va, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos, lo que está diciendo es de todas las posibilidades que existen. De hecho, aquí ya se hace más palpable y creo que es el argumento más directo de cuántos eigenestados existen. Te está diciendo que solo existe uno. No existe nada de cuantización, no hay una forma en la que esto te haya... Bueno, perdón, sí existe cuantización, pero no existe, pero es una cuantización demasiado extrema, ¿no? En que solo existe un estado. No hubo manera de que en esta ecuación existan otra clase de valores. Ahora, para la cuestión de normalización, lo que tenemos es que para expresar esto, el a tal vez en términos de lambda, lo que tenemos es que la integral de phi cuadrada vamos a tomar a como real. La integral de menos infinito a infinito, como vimos, lo que nos está quedando es una función así, que habla precisamente de este punto de la discontinuidad de esto es en 0, en x igual a 0, y esta es la forma de la función de onda que estamos poniendo. O sea, dos exponenciales decrecientes, pero que empalman de una manera no suave, ¿verdad? Y esto habla de la discontinuidad de la primera derivada. Es decir, es un cambio de signo simplemente, eso tiene que ver, también lo pueden evaluar directamente al hacer las derivadas, obviamente. Es un cambio de signo dependiente que es abrupto, ¿no? Entonces en este caso, esto sería básicamente dos veces la integral desde 0 a infinito. Voy a situar a cuadrada por aquí, porque aquí va a quedar a por a. Voy a pensar que a es real. Y esto sería la integral de e a la menos lambda x de x. Y esto debe ser igual a 1. Lo que es lo mismo que decir, bueno, obviamente esto sería 2a cuadrada sobre menos, aquí faltó un 2, por la cuestión de que es elevado al cuadrado. Entonces sería menos 2 lambda. Y esto sería multiplicado por e a la menos 2 lambda x evaluada desde 0 hasta infinito. Solo evaluamos de 0 a infinito, o podríamos haberlo hecho de menos infinito a infinito también y da lo mismo, ¿no? O no. Entonces, sí. Entonces lo que tendríamos es que en ese caso e a la 0 es igual a... Ah, bueno, tendríamos que haberlo hecho por partes en aquel caso y así. E a la 0 es igual a 1, por lo que va a quitar ese signo. E a la menos infinito está tendiendo a 0, por lo tanto esta cantidad simplemente está diciendo que a cuadrada, como esto tiene que ser igual a 1, que a cuadrada es igual a lambda. O lo que es lo mismo, que a lo podemos situar como raíz de lambda. Y por fin tenemos nuestras soluciones normalizadas y todo, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que nuestra función es igual a raíz de lambda por e a la lambda x para x menor que 0 y raíz de lambda e a la menos lambda x para x mayor que 0, con la condición de que lambda, tal como dijimos arriba, sea mb sobre h barra cuadrada. Entonces básicamente lo que está diciendo esto es que si tenemos un potencial más grande, ese eigenestado de energía es más grande, o sea, se va de manera más abrupta hacia acá. Para un B muy pequeño, este estado de energía se vuelve más bajo. Y como sabemos, bueno, este potencial a fin de cuentas, como está hacia abajo, por lo mismo que habíamos discutido alguna vez para el caso de partícula confinada, tendríamos que es un potencial atractivo hacia la delta, básicamente. Esto es con relación a estados ligados, que es útil conocer la cuestión de discontinuidades y cómo se comporta la energía. Vemos que
que ocurre la cuantización de manera muy directa. Pero ahora vamos a pasar al caso, vamos a comenzar al menos a discutir sobre estados de scattering. Entonces, vamos a cambiar de manera abrupta. Todo lo que hemos estado mencionando es válido para el caso de que tienes confinado estos potenciales. Estos potenciales en que te generan un tipo de confinamiento clásico al menos. Y de hecho, todos comparten esa propiedad. Eh, bueno, la delta no en este caso, pero sí hablamos de energías menores que cero, así es que sí hablamos de al menos de estados ligados. Um, pero decía que clásicamente vas a tener este tipo de situación en el cual hablas de que tienes una energía eh, que es menor, bueno, que toma cierto valor, que obviamente tiene que ser mayor que este mínimo de potencial, pero la comparación usualmente es con qué sucede con el potencial en infinito. Por ejemplo, si tenemos que el potencial tiende a infinito, tanto en x por la derecha como en x por la izquierda lejana, entonces lo que estás hablando es que los estados de energía automáticamente siempre van a ser menores que ese máximo. Y, pero en el caso en el que el potencial sea finito, lo que estás diciendo es que existe la posibilidad de que la energía correspondiente al eigenestado sea mayor que ese potencial, y en realidad estás hablando de que permite que clásicamente si exista energía cinética, acuérdense que la resta de como E clásicamente es la energía cinética más la energía potencial, y si E es mayor que esa energía potencial, entonces pues, estás hablando de la posibilidad de que la partícula escape infinito. Y es ahí cuando estamos hablando de estados de scattering. Entonces, vamos a situar como otro ejemplo, pero en general entonces vamos a estar hablando de estados de, de scattering o de dispersión, vamos a hablarlo así, ¿no? Y el primer ejemplo que vamos a poner, y este lo vamos a discutir más ampliamente, no nos vamos a limitar a esta sesión, vamos a hablar de el potencial escalón. También ya podríamos haber hablado en el otro caso, en los dos últimos casos que vimos, de hecho, podríamos haber hablado de estado de scattering, por el momento no lo vamos a hacer, pero este es un potencial definido simplemente de forma que en x igual a 0 cambia abruptamente el valor del potencial. V es igual a 0, digamos que este es x igual a 0, V es igual a 0 para x menor que 0, y V es igual a cierto valor para x mayor que 0. Entonces, en este caso, vemos que también la ecuación de Schrödinger es muy sencilla de solucionar. De hecho, en ambos casos se va a cumplir la situación de que la segunda derivada de phi con respecto a x, ya dijimos que era menos 2m sobre h barra cuadrada e menos v por phi. Y como caso más sencillo, ahora vamos a irnos al revés, en el sentido de que no vamos a considerar que es menor que este máximo. De hecho, si doblamos hacia la izquierda este tipo de potencial, tendríamos algo parecido a lo que ya solucionamos. Pero este es un poco distinto, ¿no? La situación. Vamos a pensar primero en estados con energía mayor que V0. Obviamente ya sabemos que todos los estados de energía van a ser positivos en este caso, pero además vamos a limitarlo a esto por el momento, ¿no? Vamos a terminar hablando del caso de E menor que V0, nada más como comparación, y vamos a ver que en realidad hay ciertas cosas en lo que es parecido, ¿no? Es decir, en aquel caso lo que tenemos en la solución de Schrödinger o la ecuación de Schrödinger para la parte izquierda, para x menor que 0, ya dijimos que v es igual a 0.
Por lo tanto, y como es mayor que 0, básicamente las únicas soluciones posibles son phi de x de la forma a e a la i, lo voy a llamar k1x más b por e a la i a la menos i k1x. En realidad esto sí se debería esperar. Sin embargo, vamos a situar nuestra atención a pensar que lo que tenemos es un estado de que va a corresponder. Como sabemos, estas son soluciones oscilatorias. Y vamos a pensar que en realidad viene incidiendo no una partícula, porque en realidad esto no corresponde a estados en una partícula, pero sí van a ser eigenestados que van a poder describir a una partícula. ¿De qué manera? En la forma de que estos van a ser las bases para lo que conocemos como paquetes de onda o wave packets en inglés, ¿no? Entonces, los paquetes de onda sí que pueden representar a partículas moviéndose. Entonces, lo que vamos a pensar es que estas son la base para pensar en una partícula que sea incidente por la izquierda y que después puede suceder dos cosas, ¿no? Que rebote, esta es la solución de rebote, y o que se transmita. Si se fijan, como la energía es mayor que V0 en este caso, clásicamente también esto puede existir, pero la situación de que está en un potencial constante lo que te está indicando es que la energía cinética disminuyó de manera eh, de manera repentina, ¿no? Al pasar hacia acá. Entonces, clásicamente significa sí puede existir esto, no hay ningún problema, y de hecho tiene que ver con que la solución de Schrödinger es exactamente de la misma forma, pero como m menos v ahora es distinto de e, básicamente. Entonces decíamos que esta solución es para x menor que 0, pero tenemos que es igual a cierta constante por e a la i k2x. Fíjense que en lo siguiente, ¿no? Que este k1 es necesariamente el mismo. Básicamente estamos hablando de que está en acción el principio de superposición. Y estas son las dos soluciones independientes que permite un único estado para una energía fija, y por lo tanto tienen que tener el mismo K1, es decir, el mismo momento lineal, ya que hacemos la asociación con esta relación de Broglie de que P es igual a H barra K, ¿no? Por otro lado, para X mayor que 0, como estamos pensando que es una onda incidente desde la izquierda, solo vamos a considerar este caso. Es decir, no estamos considerando, esto ya es como tomar una elección, ¿no? Pensar que viene de izquierda a derecha la partícula o de derecha a izquierda. Entonces estamos escogiendo que sea de izquierda a derecha, pero al ser de izquierda a derecha también permite un rebote, por lo tanto también esta solución sí la debemos permitir y esta solución no. En donde estas cantidades, obviamente K1 cuadrado es igual a 2me sobre h barra cuadrado. Eso resulta simplemente de esta forma de la ecuación. Lo pasamos a la izquierda. La única manera en que sume esto, como es positivo, pues es que definas es el K1 cuadrado precisamente. Y de manera similar, para la parte de la derecha, K2 al cuadrado es igual a 2m, pero aquí es e menos v0 sobre h barra cuadrada. Ahora básicamente podemos ya aplicar las condiciones de continuidad. Como este es un potencial finito, ya podemos decir como potencial escalón es finito, tenemos condiciones de continuidad tanto para phi como para la primera derivada de la función de onda, lo cual ha resultado pues bastante importante en estas últimas sesiones, ¿verdad? Considerar cuál es la continuidad, qué es lo que es continuo y qué no. Entonces en este caso, en 0, tenemos simplemente que a más b, esta es la continuidad de la función de onda en 0, nos lleva a que a más b es igual a c, mientras que para la primera derivada va a aparecer un factor ik1 y un menos ik1, pero va a aparecer ik2 también a la derecha. Entonces lo que vamos a tener es que phi' evaluado en 0 nos va a llevar a que ik1 por a
menos IK1 por B es igual a IK2, esa parte que está transmitida de la onda, por C. O lo que es lo mismo, podríamos situarlo como A menos B es igual a K2 sobre K1 por C. Si se fijan, el hecho es que aún no hemos hablado de normalización, de hecho no es normalizable la función de onda. Podríamos haber situado A igual a 1, o equivalentemente podemos hablar más bien, si se fijan, estas son dos ecuaciones, pero lo que tenemos son tres incógnitas en principio a resolver. Sin embargo, en realidad nos interesa solamente cuál es la proporción de B con respecto a A, que es la onda que estamos pensando como incidente. Entonces, lo que nos interesa es qué tanto se va a transmitir y qué tanto se va a transmitir y qué tanto se va a ir hacia la izquierda la onda. Por lo tanto, en realidad, lo único que preocupa aquí, de hecho esto no define totalmente lo que son los coeficientes de transmisión, pero es muy similar. Lo que va a quedar aquí, si dividimos por A, esto es 1 más B sobre A es igual a C sobre A, la primera relación, y la segunda relación sería 1 menos B sobre A es igual a K2 sobre K1 por C sobre A. Decíamos que solo nos interesa eso y ya básicamente nada más nos da idea de la amplitud correspondiente que podríamos haber situado a 1, decíamos. Entonces aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, bueno, si sumamos las dos ecuaciones, nos queda directamente que C sobre A es igual, más bien sería así, 1 más K2 sobre K1 por C sobre A sería igual a un 2, o lo que es lo mismo, C sobre A. Podemos sacar denominador común aquí, entonces va a quedar 2 veces K1 por K2 sobre K1 más K2. Y ya tenemos uno. El otro simplemente podemos sacarlo de cualquiera de ellos dos. Podríamos decirlo, no lo sé, a partir de este de arriba, podríamos situar que B sobre A es igual a C sobre A menos 1, por lo que es lo mismo, 2K1 K2. Nada más aquí hice una equivocación, ¿verdad? Aquí creo que esto está mal, porque básicamente puse K1 y K2, pero es solamente K1, ¿no? Entonces 2K1 básicamente, porque era el que tenía el denominador común. Por lo tanto, decíamos que B sobre A es igual a C sobre A menos 1, o lo que es lo mismo, 2K1 menos K1 más K2 sobre K1 más K2, que es simplemente el 1, ¿no? Por lo tanto, B sobre A queda también de una forma, pues, un poco atractiva, K1 menos K2 sobre K1 más K2. Y ya tenemos que esto nos va a indicar cómo se refleja la onda. Todavía no vamos a interpretar esto de manera tan precisa, sino que nos vamos a preocupar ahora, nada más como para concluir un poco. En la siguiente sesión vamos a continuar estas ideas, al menos sobre interpretación, es algo que, pues, que es importante. ¿Qué pasaría si E es menor que V0? O es más, podemos hablar primero de la transición, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si E se acerca demasiado a V0? Entonces, lo que vamos a tener, ya hablamos de cómo es C sobre A, etc. Por ejemplo, es decir, C es 2 veces K1 por A sobre K1 más K2. B es igual a K1 menos K2 sobre K1 más K2 por A. Quiere decir que eso nos otorga, recuerden que la función de onda estaba en la forma phi de x igual a A por E a la I K1X, ya sabemos que todo es en relación a ella, es decir, podríamos esto de hecho situarlo así, más B sobre A por E a la menos I K1X, esto es para X menor
que 0 y C y esto sería C por E a la I K2X. Otra solución oscilatoria, ¿no? Esto para X mayor que 0. Decíamos, ¿qué pasaría si E es exactamente igual a V0, por ejemplo? O sea, va a ser un caso límite de transición, digamos, de E mayor que V0 y E menor que V0. Entonces, en este caso, vamos a situar qué pasa con E si E es igual a V0. Vamos a situar este de manera exacta, ¿no? Entonces lo que tenemos es que si es exactamente igual, recuerden que K2 está definido en términos de E menos V0. Entonces K2 sería igual a 0. Entonces esto situaría a K2 igual a 0. Entonces lo que tenemos es que B sobre A es K1 sobre K1 más K2. En este caso sería K1 sobre K1 básicamente, o lo que es lo mismo, B es igual a A. Es decir, como B es igual a A, lo que tenemos es que esto es una suma de exponenciales. Entonces en ese caso, phi de x, estamos viendo que va a ser 2 veces A por el coseno de K1x. Esto es para x menor que 0. Y como K de 2 es igual a 0, y C en ese caso, lo que vemos es que K2 es igual a 0 y K1 entre K1 es igual a 1, por lo tanto C es igual a 2 veces, ¿no? A 2 veces por A, que es lo que indica también, lo que está de acuerdo con la idea de continuidad, ¿no? Entonces en ese caso lo que vemos es que ante la barrera potencial esto se comporta de una manera exactamente oscilatoria en que el rebote, podríamos decirlo así, de la onda se da de manera exacta. Podrías hablar como de un choque elástico y por acá se queda constante la función de onda, lo cual está medio extraño, pero pues así es ese caso límite en la transición de E igual a V0 a E menor que V0. Ya por último voy a calcular esos dos. Vamos a calcular el mismo tipo de cantidad, pero para el caso de que E fuera menor que V0. O vamos a esbozar la solución, ¿no? Entonces de nuevo tenemos nuestro escalón de potencial o nuestro potencial escalón y ahora estamos buscando cuál es el caso. Tenemos aquí x igual a 0, el caso en que E sea menor que V0. Obviamente la ecuación de Schrödinger sigue siendo la misma, sin embargo, en esta cantidad o en esta parte en que solucionamos la ecuación de Schrödinger, como E es menor que V0, entonces lo que vamos a tener es que esta cantidad es negativa, lo cual vuelve esto positivo. Cuando lo pasas a la izquierda se vuelve negativo y por lo tanto las soluciones son reales. Entonces directamente, sin necesidad de pensarle mucho, podemos decir que por la izquierda vas a tener el mismo tipo de solución, A por E a la I K1X más B por E a la I a menos I K1X, y por la derecha más bien vas a tener CE a la menos lambda X, que es el tipo de comportamiento que hemos visto decayente. Y eso sería de nuevo, si bien aunque no sea una función normalizable, lo que sí tenemos es que este potencial por la derecha no deja de existir, y entonces la otra solución posible, que sería de un E a la lambda X, también la vamos a desechar por la situación de que tendríamos que tener muy baja probabilidad de encontrar la partícula cada vez, en lugar de muy alta cada vez, ¿no? Es decir, sería algo no físico el pensar que va a aumentar la probabilidad de encontrar la partícula cuando en realidad ya no tienes ni siquiera una energía cinética clásica. Entonces nos quedamos con esta parte de la solución. Podemos hacer el mismo tipo de
Bueno, donde ahora obviamente tenemos K1 definido de la misma forma. K1 al cuadrado es básicamente 2me sobre h barra cuadrada. Recuerden que es positivo. Mientras que lambda cuadrada, para solucionar la ecuación, tiene que haber sido 2m 2m aquí es v0 menos el valor absoluto de e, ¿no? O sea, sería más e, pero sobre h barra cuadrada. Es decir, muy similar, pero en este caso, como hubo un cambio de signo, nada más lo defines, tiene que quedar definido al revés precisamente porque obtuvimos una exponencial real, ¿no? Entonces, para este caso, podemos o debemos hacer lo mismo para el caso de la continuidad, y ya con esto nos vamos a quedar para dejar pendientes ciertas cosas que nos interesan de todo esto. Entonces, por continuidad, sabemos que a más b, por continuidad de la función de onda, que a más b es igual a c de nuevo. Esta ecuación es la misma que ya teníamos antes. Y en las derivadas, lo que vamos a tener es que i k1, en este caso sale i k1 en ambos casos, entonces va a ser a menos b es igual a menos lambda por c, ¿verdad? Entonces podemos preguntarnos de nuevo qué va a pasar con c sobre a y b sobre a, nada más ya como para tomarlo como resultado para la siguiente sesión. Y lo que vamos a tener es que esta ecuación de nuevo la podemos poner como 1 más b sobre a es igual a c sobre a. Y esta relación, bueno, aquí se reescribió mal esto. Esta sería c obviamente aquí como lo que podemos hacer es dividir por i, pero para mandarlo para arriba va a haber un cambio de signo, entonces esta relación la podemos escribir como 1 menos b sobre a es igual a lambda sobre k1, pero ahora multiplicado por un i, por c sobre a. Son muy similares, excepto que ahora cambiamos lambda por, o k2 por i lambda, de hecho, ¿no? Y que podríamos haberlo trabajado así, básicamente a partir de los resultados anteriores, pero ¿qué más? Lo que podemos hacer, entonces, pues podemos hacer lo mismo, por ejemplo. Entonces, si hacemos la suma, por ejemplo, para obtener c sobre a, lo que vamos a tener es que 1 más i veces lambda sobre k1 por c sobre a va a ser igual a 2 de nuevo, se van a cancelar estos dos. Por lo tanto, podemos expresar c sobre a igual, podemos, pues lo podemos dejar así de hecho, como 2 veces k1 sobre 1, perdón, sobre k1 más i lambda. Obviamente esto también podríamos trabajarlo, muchas veces queremos más bien i arriba, pero básicamente sería lo mismo que multiplicar, aquí sería k1, 2k1 multiplicado por k1 menos i lambda, tenemos que multiplicar arriba y abajo por el conjugado, lo que otorga que esta parte de abajo se vuelva real, ¿verdad? Tal vez nos interese un poco más esta forma. Y por otro lado, b sobre a, voy a expresarlo así, b sobre a, que sería igual a c sobre a menos 1, sería básicamente 2k1 entre k1 más i lambda, menos k1 menos i lambda, perdón, más i lambda, sobre k1 más i lambda, ¿no?
Entonces lo que nos otorga esto es que B sobre A sería K1 menos I lambda, 2 menos 1 es 1, sobre K1 más I lambda. Ya tenemos estas dos relaciones. En la próxima ocasión estaremos viendo algunas cosas que nos interesan sobre esto y ya pensar tal vez sobre paquetes de onda no específicos, pero sí el comportamiento general de paquetes de onda e interpretar cómo es esto de la reflexión y la transmisión, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente. Hasta la próxima.